Sergio Pérez nunca debió llegar a Cadillac. Europa lo cerró, Red Bull lo traicionó. Y aún así, contra todo pronóstico, hoy la Fórmula 1 se ve obligada a rendirse ante él. De un kart remendado en Guadalajara a convertirse en el símbolo de resistencia de un continente entero. Pasó hambre, frío, noches de soledad, sin respaldo y sin dinero, solo con la fe de que algún día alcanzaría el sueño prohibido, ser piloto de Fórmula 1. Durante años fue rechazado, ninguneado, ignorado por escuderías que jamás lo consideraron suficiente. Y pese a todo, nunca se rindió, ganó en Mónaco, defendió como un gladiador en Abu Dhabi, conquistó podios imposibles, y cuando parecía que su carrera se apagaba, apareció lo inesperado, Cadillac, el gigante americano. Pero antes de llegar a ese momento, hay que regresar al inicio, cuando todo parecía imposible. Antes de seguir, suscríbete y comparte este vídeo para que más gente conozca la historia completa de Checo Pérez, la que Europa nunca quiso contar. Finales de los años 90, Guadalajara, Jalisco. La Fórmula 1 era un club blindado. Apellidos europeos, fortunas descomunales, puertas cerradas. En ese mundo hermético, un niño mexicano empujaba desde abajo, sin saber que estaba comenzando a abrir una grieta. Su nombre, Sergio Michel Pérez Mendoza. No nació entre millones. Mientras otros competían con karts nuevos, neumáticos frescos y equipos completos, él corría con lo que había. Un chasis usado, llantas gastadas y la convicción de no rendirse. Su padre, Antonio Pérez Garibay, había sido piloto. Tenía un taller en Guadalajara, un lugar impregnado de aceite, motores abiertos y manos con grasa. Para Checo, aquello era más que trabajo, era un templo. A los 6 años le dieron un kart remendado. No había presupuesto para neumáticos nuevos, eran demasiado caros. Su padre lo resumió con una frase que nunca olvidó. Con gomas nuevas cualquiera luce rápido, hijo. Lo difícil es cuando ya no hay agarre. Ahí se ven los verdaderos pilotos. Y esa enseñanza, nacida de la necesidad, marcaría para siempre su estilo. Aprendió a sobrevivir con lo que otros desechaban. Aprendió a exprimir hasta la última vuelta de neumáticos que ya no tenían nada que dar. A los 15 años llegó el momento decisivo. Abandonar México para lanzarse a un continente que jamás lo esperaba. Telmex le abrió una puerta. No prometía gloria, pero sí la oportunidad de competir en Europa. Con una maleta pequeña y apenas unas palabras en inglés, Checo viajó a Alemania. Del calor de Guadalajara pasó al frío de Hamburgo, de la calidez de su hogar al silencio de un cuarto encima de un restaurante. Mientras sus rivales europeos tenían preparadores físicos, simuladores y presupuestos millonarios, él debía aprender solo. La soledad, la nostalgia y el hambre fueron sus primeros rivales en Europa. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el taller de su padre, las palabras de su familia y apretaba los dientes. Así escaló paso a paso. Fórmula B MV, Fórmula 3 británica, GP2. Cada categoría era un muro más alto, pero él aprendió a escalarlo. En 2010 llegó la noticia. Sauber lo firmaba para la temporada 2011. Un mexicano volvía a la Fórmula 1 después de más de 3 décadas. Su debut en Australia fue un aviso. Puntos inmediatos, administrando neumáticos como nadie. Aunque fue descalificado por irregularidades técnicas en el coche, el mensaje estaba dado. Había llegado un piloto distinto. En 2012, bajo la lluvia de Malasia, persiguió a Fernando Alonso hasta el final y terminó segundo con un Sauber modesto. Ese podio no fue solo un trofeo, fue un grito. México estaba de regreso. Ese resultado le abrió la puerta de McLaren. Parecía el salto definitivo, pero el coche de 2013 era un fracaso disfrazado de plata. La prensa británica, que primero lo alabó, pronto lo convirtió en blanco de críticas. Un año después, lo despidieron sin miramientos. Parecía el fin, pero no lo fue. Checo recaló en Force India. Un equipo pequeño, sin grandes presupuestos, pero con lealtad. Allí recuperó la confianza, consiguió podios imposibles y se convirtió en símbolo de resistencia. En 2018, cuando el equipo estuvo a punto de desaparecer, fue él quien lo salvó. Protegió empleos, sostuvo familias. No solo fue piloto, fue líder. Pero el mayor giro llegó en 2020. Racing Point lo traicionó para dar su asiento a Sebastian Vettel. Checo estaba fuera de la Fórmula 1. Maleta lista para volver a México. Entonces ocurrió lo imposible, el Gran Premio de Sakir. En la primera vuelta Leclerc lo mandó al último lugar. Parecía una despedida amarga. Pero vuelta tras vuelta, adelantamiento tras adelantamiento, Checo remontó hasta lo más alto. De último a primero, la victoria más improbable de la Fórmula 1 moderna. El himno mexicano sonó tras 50 años de silencio. Ese día no fue solo triunfo, fue justicia, fue redención, fue el nacimiento de una leyenda. La victoria le abrió la puerta de Red Bull. En 2021 llegó su primera victoria en Bakú y en Abu Dhabi defendió a Verstappen contra Hamilton en uno de los duelos más recordados de la historia.
El mundo lo bautizó como el ministro de Defensa. En 2022 conquistó Mónaco. En 2023 dio a Red Bull lo que nunca había conseguido: un campeonato de constructores y un histórico 1-2 en pilotos. Pero dentro del equipo siempre fue visto como soporte. Cada error era amplificado, cada éxito minimizado, hasta que en diciembre de 2024 fue expulsado por la puerta trasera. 5 victorias, defensas legendarias, títulos asegurados, todo olvidado. Europa lo había sentenciado. Parecía el final. 20 años de carrera y de pronto nada. Pero cuando el silencio reinaba, llegó la llamada inesperada: Cadillac. El 26 de agosto de 2025, el gigante americano lo anunció como su piloto para 2026. No era un contrato más, era un desafío histórico. Después de 75 años de hegemonía europea, un equipo norteamericano regresaba con ambiciones reales. Y al frente de ese proyecto, un mexicano que nunca se rindió. Checo lo resumió en una frase: no quería que mi final fuera así. Por eso regresa, no para demostrar algo a Europa, sino para demostrarle al mundo que un piloto formado con neumáticos usados en Guadalajara puede ser la chispa que encienda una rebelión. Cadillac no fichó solo a un piloto, fichó al símbolo de un continente entero. Europa creyó que ya lo había derrotado, pero cada caída fue parte de su ascenso. Hoy, Sergio Pérez representa la última gran rebelión contra la vieja guardia. Cadillac lo coloca al volante en 2026 y el mundo contiene la respiración, porque esta no es la historia de un piloto más, es la historia de un niño que nunca se rindió, un hombre que desafió a un continente entero, un símbolo que regresa para inspirar. Y queda una pregunta inevitable: ¿será este el capítulo donde Checo Pérez nos entregue una nueva era en la Fórmula 1? ¿O será el último acto de una carrera marcada por la resistencia? Si te ha gustado la historia de Checo, deja tu like, compártela con otros fans de la Fórmula 1 y suscríbete, porque lo que viene con Checo y Cadillac apenas está comenzando.